Hola amigos de Hora de Leer, de Epicentro. Hoy vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de buena literatura, vamos a hablar con una escritora exitosa, una escritora que además es la creadora de unos personajes que fueron muy exitosos, que han sido muy exitosos en la televisión y sobre todo es una mujer muy querida y muy apreciada en todas las letras iberoamericanas y más. Mi invitada de hoy es María Dueñas, es la autora de El tiempo entre costuras, del que vamos a hablar, por supuesto, y de el nuevo libro que es el motivo de nuestra entrevista, Cira, el regreso de Cira Quiroga. María, qué honor, qué placer poder hablar con usted hoy en Hora de Leer. Es una enorme alegría para mí, Clara, poder estar en estos tiempos tan difíciles que nos hacen casi imposibles los viajes y el cruzar el océano para reencontrarnos. Pues es una alegría que al menos podemos tener estos encuentros virtuales. Así que muchísimas gracias por contar conmigo una vez más. Hablando de viajes, de ir de un lugar al otro, entremos de una vez con Cira Quiroga, que esta vez hace un viaje más largo. Cira Quiroga es la protagonista de El tiempo entre costuras. Quienes nos siguen tienen que saberlo. Es esta costurera que nos llevó a apasionantes aventuras y que además ha sido protagonista de una muy exitosa serie de televisión. Y pues ahora vuelve Cira Quiroga y aparece en Palestina, va a Londres, vuelve a España, hace unas idas y vueltas, es una viajera, Cira Quiroga. Sí, realmente el libro entero es casi un gran viaje, en todos los sentidos. En el sentido físico, porque va recorriendo, como dices, distintos escenarios. Arrancamos en España después del final de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a Palestina en esos años tan convulsos, tan violentos, previos al nacimiento del Estado de Israel. De allí nos vamos a Londres, el Londres que todavía se recupera después de la Gran Guerra, con mucha austeridad en todo, con muchas limitaciones. Después venimos a España, donde Cira va a seguir otro viaje más, que es el de Eva Perón en su visita del año 57. Y finalmente termina la novela en Marruecos de nuevo, como cerrando un círculo con El tiempo entre costuras, en Tánger y algo en Tetuán. Entonces, en ese sentido sí que es un viaje físico, pero también es un viaje emocional, es un viaje interior. Vemos cómo Cira va creciendo, va progresando, va adoptando diferentes perfiles casi humanos y diferentes miradas hacia el mundo a medida que van transcurriendo los acontecimientos. Entonces, calificar el libro de un gran viaje yo creo que es muy acertado. Ajá. Bueno, entonces empecemos por el principio. Hemos dejado a Cira en lo que parece el inicio de una relación con Marcus, muy apasionante, un momento muy lindo, el final de la novela de El tiempo entre costuras, y pasan 12 años casi, ¿no? Y a los 12 años vuelve a aparecer Cira en la literatura y aparece con Marcus. Reeditamos a Marcus y Marcus es un personaje, no vamos a contar lo que pasa con él, pero es un personaje con el que ella se va de viaje, ¿no? Sí, exacto. Mira, entre la aparición de un libro y otro en las librerías, en el mercado, han transcurrido 12 años. En la vida de Cira ha transcurrido menos, han transcurrido, claro, digamos, 2 o 3, porque El tiempo entre costuras se cierra ya aproximándonos al final de la Segunda Guerra Mundial y Cira, la nueva novela, arranca con la Guerra Mundial recién terminada. Entonces, en ese espacio de tiempo, como bien dices, esa relación sentimental con Marcus del final del tiempo entre costuras, bueno, de gran parte del tiempo entre costuras, se ha consolidado en un matrimonio. Ahora Cira y Marcus están casados y ese es el arranque de la novela. La decisión que tienen que tomar, que creen que tienen que tomar, porque al final la decisión vendrá por otro cauce exterior, no la tomarán ellos, pero en principio es el planteamiento de qué va a pasar ahora en nuestras vidas, dónde vamos a ir. Cira quiere volver a Marruecos, Marcus quiere ir a Inglaterra, donde van a intentar, entre comillas, afianzar su matrimonio y su vida como pareja. Pero insospechadamente no irán ni al destino de uno ni al otro, no irán ni a Marruecos ni a Londres, sino que acabarán yéndose juntos a Israel.
bueno, a Israel, a lo que será después Israel, en este momento a Jerusalén, que es solo Palestina. Jerusalén, que está en una turbulencia tremenda y que termina llevándoselos por delante. ¿Por qué hacer ese viaje en la literatura a este lugar? Porque nos habíamos acostumbrado al escenario Marruecos, al escenario España, ¿no? A un mundo en turbulencia en esa región, y de pronto damos un salto a lo que luego es Israel, a Palestina, y a ese momento tan caótico de la geopolítica. Claro, exactamente. Es que a mí me interesaba explorar esa dimensión. Ha terminado la guerra civil en España, ha terminado la Gran Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra Mundial en el mundo, y bueno, podríamos pensar que el planeta se encuentra ya en una situación pacífica de posguerra, pero no es así en absoluto. Hay avisperos por todas partes. Hay todavía puntos muy, muy calientes que en este momento se están cociendo cosas que van a marcar la historia de la humanidad, ¿no? Y una de ellas es ese momento previo al nacimiento del Estado de Israel en Palestina, donde ya hay conflictos, donde ya hay violencia y donde a mí me interesaba explorar una dimensión que se ha tratado, creo que bastante menos es menos conocida y apenas se ha tratado en literatura, que es que la tensión entonces no es como desgraciadamente ha llegado hasta el presente entre árabes y judíos. La tensión era entre árabes, judíos y británicos. Era un triángulo, porque entonces Palestina estaba bajo mandato británico, ellos eran los que tenían ahí el poder administrativo, militar, y era una situación de conflicto tremenda, de tensión, de aspereza por todas partes, donde Sira no se va a sentir nada cómoda. Y a mí me fascinaba introducirla en este escenario que tan significativo fue para el mundo, pero ya te digo, como que se nos perdió en la memoria que un tercer vértice del triángulo tan tenso que había entonces eran los británicos, y yo he querido reflejar esos momentos, esos 2-3 años previos al final del mandato británico, cuando ya los ingleses salen de Palestina, nace el Estado de Israel y todo se trastoca para siempre. Y además me interesaba meter a Sira en esta coyuntura por lo que ella vive personalmente, más allá de los acontecimientos históricos, ¿no? Ella se va a convertir allí en madre, va a vivir unas adversidades tremebundas y va a convertirse en cierta manera en otra persona distinta. Entonces yo creo que para ese gran paso en la vida de Sira era necesario distanciarla de su mundo de siempre y trasladarla a un punto de conflicto donde su propio conflicto interior fuese emparejado con la realidad del tiempo y del momento concreto. Hablando de los ingleses, es también un personaje, es protagonista en la historia, el servicio exterior de la BBC, ¿no? Ella termina sorprendiéndonos, colaborando con el servicio exterior, pero también como la información, la radio, lo que se decía fue tan importante hablando de estrategias geopolíticas. Exactamente, es que son los años justos en los que al término de la Guerra Mundial la BBC ha crecido enormemente. Al principio de la guerra ellos tenían emisiones internacionales en varias lenguas, además del inglés, entre ellas el español y el portugués, con 2 servicios distintos, tanto para la península ibérica, por un lado, para España y Portugal, y unos servicios muy, muy activos para Latinoamérica, en portugués para Brasil y en español para el resto del continente, bueno, América Central y del Sur, porque cubrían entera Iberoamérica, Hispanoamérica. Y entonces a mí me apetecía muchísimo recuperar ese punto, porque me parece fueron unos grandísimos pioneros. Antes de que ningún medio de comunicación, ni latinoamericano ni español, fuera capaz de tender esos puentes transoceánicos, la BBC lo hizo. Contrató muchísima gente, muchos latinoamericanos que vivían en Londres, muchos exiliados de la Guerra Civil Española que se refugiaron también en Inglaterra después de nuestro tremendo conflicto, y de una manera muy interesada en algo, pero también muy generosa, abrieron sus micrófonos para esa gente que en la mayoría estaban muy necesitados de un trabajo, que normalmente era gente muy preparada en sus entornos, en sus países, en Latinoamérica, en España, con posiciones académicas o profesionales de alto nivel, y de pronto en Inglaterra
no eran nadie. Y allí les abrieron esos micrófonos para que ellos, bueno, hablaran con su voz al mundo. Me parece que fue un servicio pionero en expandir el español al mundo y también en conectar a nuestros dos continentes, ¿no? Hicieron una cosa muy curiosa, que fue la grabación del primer Cervantes, del primer Quijote de Cervantes, perdón, y lo hicieron de una manera muy original, mezclando voces chilenas, peruanas, argentinas, con voces españolas, con voces todo para dar una idea de la universalidad de la obra, de la universalidad de nuestra lengua. Y entonces, en ese sentido, yo creo que fue admirable lo que hizo la BBC. Por desgracia, eso se nos ha olvidado. Aquí en España mucho, porque esos servicios se perdieron antes. En Latinoamérica duraron más años y hay más memoria. Sí. Pero a mí me apetecía recuperar en esta novela e insertar a Sira en ese papel de colaboradora también de los servicios latinoamericanos para el bueno, y también aparece Sira en un momento muy importante que nos suena a tango, que es la visita de Evita Perón. Evita, ese personaje tan lleno de matices, tan apasionante, que llega a España, y Sira ahí está metida en esa visita de Estado, llamémosla. Exactamente, con esta cobertura de la que estábamos hablando, de supuesta colaboradora de la BBC, Sira se traslada de Londres a Madrid para cubrir la visita de Eva Perón en el año 47. Estamos en las etapas más duras de la posguerra española y de la represión del nuevo régimen que sale victorioso de la guerra, del régimen franquista. En España hay necesidades, hay penurias, hay hambre en algunos lugares, hambre real, y el mundo entero le ha dado la espalda. Al ganar los aliados la guerra civil, no quieren saber nada del régimen de Franco, las Naciones Unidas vetan la entrada de España, y ahí está España muerta de hambre, necesitada y absolutamente aislada del mundo, y el único país que le tiende una mano es Argentina, la Argentina de Perón, que entonces es un país riquísimo, próspero, donde están sobrantes, les sobra de todo, los alimentos, el dinero, la materia prima, todo. Y entonces, bueno, pues por la lógica relación entre los dos países de hermandad, pero también porque hay una alineación política entre los regímenes de Franco y Perón, Perón decide ayudar a España y manda barcos y concede cargados de cereal, de trigo, de carne, concede créditos. Entonces Franco, como agradecimiento, invita a Perón a una visita oficial. Él no puede venir, pero manda a Evita, que entonces es jovencísima, tiene 27, 28 años, muy poca experiencia. Y aquí llega a España y lo que nadie era capaz de hacer entonces, que era plantar cara a Franco, ella lo hace con un desparpajo y con un descaro que realmente... Llega tarde a todas las reuniones. Llega tarde a todas partes, pero tiene varias horas esperando a Franco con sus medallas y con las bandas y con todos los militares, a su mujer con los abrigos de pieles, porque una de las cosas más curiosas es que Evita llegó en pleno mes de junio en España, a finales de junio, hace un calor ya espantoso. Calor para abrigo. Con abrigos de bisón, con capas de armiño, de Marta Cibelina, y entonces la imitaban las señoras del régimen. Y ahí los tenía esperando a todos, decía lo que quería, comparaba todo el rato Argentina con España. Esto es nosotros mucho mejor en Argentina, y los otros, claro, tenían que callarse porque de ella dependía que siguieran llegando esos cereal. Necesitaba, exactamente. Pero fue una visita que marcó una época y que quedó en la memoria de una generación entera de españoles, y yo creo que valía la pena recuperarla. Sí. Hemos hablado de que Sira, de que esta novela pues es un viaje, y es también un viaje de Sira, porque ella empieza el tiempo entre costuras como una chiquilla engañable, inocente, tonta, diría yo incluso, ¿no? Que es capaz de creerse los cuentos que le echan, y luego empieza a evolucionar, y esta Sira de hoy es distinta, es satisfactorio hacer evolucionar un personaje de esa manera. Mira, muchísimo, muchísimo, Clara. Además, me ha encantado construir esta nueva Sira. Reconozco en confianza que me gusta mucho más esta nueva Sira que la anterior, porque en la anterior ella no tenía el grado de voluntad que tiene ahora. Se dejaba arrastrar, se dejaba empujar, obedecía
muchas veces a ciegas lo que otros decidían por ella, y ahora ya tiene otro criterio, ya tiene otra mirada ante el mundo, es más escéptica, es más crítica, y ahora sopesa todo, tiene otras prioridades, tiene un hijo, tiene otra situación, tiene más conocimiento de todo y tiene más personalidad propia, y ahora ya no se deja llevar tan fácilmente. Ahora le ofrecerán hacer cosas, le pondrán cosas por delante, pero ella decidirá en función de sus legítimos intereses, no egoístamente, pero sí que me conviene a mí, qué gano yo o qué puedo aportar que a mí no me sea negativo, no me resulte con un impacto negativo para mí y los míos. Y así entonces ella se va moviendo. Yo creo que en ese sentido es mucho más una mujer cercana a nosotras, cercana a las mujeres del siglo XXI, que de alguna forma tiene que conciliar también. Entonces no se utilizaba el verbo conciliar, no se utilizaban palabras como feminismo o empoderamiento, pero sí que hay un germen de todo eso en esta nueva Sira, que no lo teníamos en la anterior historia del tiempo entre costuras. Ajá. Yo creo que por eso es una Sira más cercana, más empática. Sí, han evolucionado otros personajes, unos para mejor, otros no tanto, ¿no? También aparece Candelaria en un momento un poco chancada, como se dice en Perú, y su amigo. Es una reedición de ellos, pero no es un libro sobre ellos, ni es completamente una continuación del tiempo entre costuras. ¿Cómo decidir no hacer una segunda parte, el tiempo entre costuras 2, pero ambientar y hacer la vida de Sira un poco independiente de esa otra historia? Mira, exactamente, esta pregunta me la hacen muy frecuentemente, si es necesario leer El tiempo entre costuras para poder leer. Y no, exactamente, yo respondo siempre que no, si lo has leído bien, si no, también, no pasa nada. De esto, bueno, supongo que te entrarán ganas de ir de la segunda a la primera, pero no es necesario porque, como dices, los personajes aparecen, pero cada uno tiene su rol en el presente, no son solo subsidiarios de lo que ocurrió en el pasado. Y cuando hay alguna necesidad de tender un puente con una u otra, yo me encargo de explicarlo. Y en todo momento a la hora de escribir tuve pendiente eso, que tendría que ir haciendo equilibrios para que algunas cosas del pasado estuvieran ahí, porque tiene sentido y porque sobre ellas se arma el presente, pero siempre con independencia en la medida de lo posible, siempre aclarando que cada cosa pertenece a un momento, que son dos etapas y que no tengo que dar nada por sabido, ni por conocido, ni por interpretado, que todo es como si fuese de nuevo empezar de cero. Sí, me parece una decisión valiente no haber hecho Sira inmediatamente después, porque claro, cuando un escritor tiene un gran éxito con un personaje, con un libro, como ocurrió con El tiempo entre costuras, pues la tentación inicial, creo yo, es, no, hago la otra, pero lo que ha ocurrido en su carrera literaria es que ha hecho otras cosas, escribió De Templanza, Las hijas del capitán, y ya ahí con más autoridad de un nombre, de una historia, bueno, esta señora sí sabe escribir y no fue solo un golpe de suerte, ha hecho Sira. Es deliberado no entrar de una vez con Sira después del tiempo entre costuras, me imagino. Sí, yo fíjate que ni me lo planteé casi, o cuando me lo planteé me negué desde el principio, porque todo lo que ocurrió con El tiempo entre costuras fue tan rápido, tan precipitado, tan inesperado, porque yo era una profesora de universidad que escribía mi primera novela y de pronto me encontré con que las ediciones empezaban a sucederse una detrás de otras en España porque la acogida de los lectores fue magnífica, vino el salto a América Latina, vinieron las traducciones, vino la serie de televisión. Y yo me di cuenta de que Sira y yo necesitábamos distanciarnos un tiempo, necesitábamos descansar la una de la otra porque todo había sido demasiado intenso. Yo creo que no habría escrito una buena segunda parte. Sira y yo ambas estábamos un poco saturadas con todo lo que había pasado. Y fíjate que desde entonces tampoco me lo planteé mucho. Como dices, vinieron otras novelas, otros proyectos con los que yo me sentí muy, muy a gusto, que los lectores acogieron también muy bien.
es cierto que esas cosas de un gran boom, yo con el tiempo entre costuras ya tuve bastante, estaba encantada, pero nunca tuve la tentación de repetirlo ni me supuso ninguna frustración, todo lo contrario, que no fuese así. Entonces yo seguía tan tranquila con mis nuevas novelas hasta que, teniendo empezada otra historia, que iba a ser mi quinto libro, mi quinta obra, se me cruzó de pronto la idea de volver a Sira. Gracias a través de un viaje a Tánger. Yo sigo viajando mucho a Marruecos, siempre vuelvo con la idea de que allí me dejo algunas novelas por escribir, pero me autocensuraba un poco yo a mí misma. Me decía, ya no, ¿cómo vas a volver otra vez a este territorio que ya estuve en el tiempo entre costuras? Hasta que dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que poner yo este freno si a mí me apetece volver allí? Y entonces tuve claro que si retornaba, que el mundo tendría que ser de la mano de Sira, no la podría traicionar con otros personajes. Dejarla en el closet, no. Claro, totalmente. No me lo reprocharía siempre, no me lo perdonaría nunca. Y entonces así fue como volvió Sira, primero por mi intención de recuperar aquel territorio y después ya reincorporé a la protagonista dentro. ¿Va a haber Sira televisión, Sira serie? ¿Vamos a volver a ver a Sira en pantalla? Sí, yo creo que sí, estoy convencida de que sí, porque hay mucho interés por parte de muchas partes implicadas, pero va a tardar un poco, porque yo lo estoy reteniendo para que tarde un poco, porque acabamos de estrenar este año la adaptación de La Templanza con Amazon Prime Video, que ha quedado preciosa. Se está trabajando ya con la adaptación de Las hijas del capitán. Sí, no sabía lo de Las hijas del capitán. Sí, estamos ya debe ser lindo. Sí, lindísimo. Ahora es un proyecto apasionante, sí. Estamos ya en fase de guiones y bueno, yo creo que va a ser maravilloso con estas tres chicas tan valientes sacando las uñas en aquel Nueva York maravilloso. Sí, están ya en esa fase. Yo confío que para el año que viene, como muy tarde el siguiente, la tengamos en las pantallas. Y entonces yo prefiero que cada cosa lleve su tiempo. Y ahora vamos a disfrutar la lectura de Sira como lo que es, una obra literaria, pero luego sí, seguro que la veremos en la pantalla de nuevo. Además, el tiempo entre costuras nos dejó un gran sabor de boca a todos, así que hay muchas ganas de volver a verla. Muy bien, pues María, un gran placer poder tener esta conversación. La teníamos aplazada hace unos meses, pero bueno, están volviendo las cosas. La Feria del Libro de Madrid ya recibió escritores para firmar, ya más o menos estuvo usted firmando libros, o sea que estamos recuperando poco a poco la normalidad y es un placer hablar con usted y haber leído Sira con tanto deleite. Pues para mí es una alegría enorme también. Menos mal que tenemos estos aparatos y estas tecnologías que en estos tiempos tan convulsos y tan tortuosos para el mundo, en lo que es que tan difícil es viajar, por lo menos nos podemos acercar de esta manera. Pero yo confío en que pronto recuperemos totalmente la normalidad, podamos saltar de un país a otro y podamos vernos cara a cara en ferias, en eventos, en festivales. Así que un saludo muy grande para todos los lectores de Perú. Muchísimas gracias por tu entrevista, Clara, y gracias por estar ahí defendiendo los libros con tanta pasión y con tantas ganas. Muy bien, muchas gracias. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio, sino un libro debajo del brazo.